El aire en el sótano estaba espeso con el olor a amoníaco y miedo. Bebe, una pequeña y temblorosa bola de pelo, se acurrucaba en la esquina de su jaula. Esto era todo lo que había conocido, las frías barras de metal, su única vista del mundo. Durante años, había vivido en esta jaula, sus días un borrón de ladridos, gemidos y el constante y bajo retumbar de la fábrica de cría arriba. Entonces, un día, la puerta de la jaula se abrió de golpe. Una mano amable se extendió, y Bebe fue levantada. El mundo exterior era un caleidoscopio de luces y sonidos. Estaba abrumada, sus sentidos sobrecargados. La llevaron a una clínica, un lugar con olores extraños y sonidos aún más extraños. Una mujer de ojos amables y voz suave se acercó a ella. Brenda Tortera, una empleada de la clínica, vio el miedo en los ojos de Bebe, la forma en que se encogía en la esquina, una criatura frágil rota por años de negligencia. Vi a Bebe acurrucada en una esquina, era doloroso mirarla. Estaba aterrorizada, y decidí que iba a llevarme a esta pequeña a casa conmigo, recuerda Brenda, su voz cargada de emoción. El viaje de Bebe hacia la libertad había comenzado. El mundo fuera de la jaula era tanto aterrador como emocionante. La primera vez que Brenda puso a Bebe sobre la hierba, la perra simplemente caminó en círculos, incapaz de comprender el concepto de espacio abierto. Era como si la jaula hubiera impreso sus limitaciones en su misma alma. La paciencia de Brenda nunca flaqueó. Llevó a Bebe a pasear, guiándola suavemente por el camino, dejándola oler las flores, la hierba, el aire mismo. Poco a poco, con hesitación, Bebe comenzó a entender. Empezó a correr, no con la gracia de un perro que conoció la libertad, sino con los pasos torpes y tentativos de alguien redescubriendo una habilidad olvidada. El hogar de Brenda era un refugio de calidez y amor. Bebe, finalmente a salvo, comenzó a florecer lentamente. Sus ojos, antes tristes y hundidos, empezaron a brillar con vida. El miedo se desvaneció, reemplazado por una curiosidad alegre. Un día, mientras el sol entraba por la ventana, Bebe perseguía una pelota por la sala de estar, su cola moviéndose como un metrónomo. Brenda observaba, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Esta era la Bebe que había visto, la chispa oculta bajo el miedo y la tristeza. «Mi pequeña princesa», susurró, una oleada de amor y orgullo llenando su corazón. Bebe, su pequeña princesa, finalmente era libre. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.